Vamos a hacer macarons. Ya tengo hecho otro vídeo, pero para que estas galletitas salgan bien intervienen muchos factores y he comprobado que siguiendo las instrucciones de los vídeos que hay en YouTube en muchas ocasiones no salen. He probado incluso a hacerlo siguiendo las instrucciones que doy en mi propio vídeo y he comprobado que sin guiarme por la experiencia que me ha dado hacer muchos macarons, unas veces salen y otras no. El problema es que instrucciones del tipo utilizar las claras de un huevo no sirven y a veces arruinan el proceso, porque hay huevos de muchos tamaños y para hacer macarons los ingredientes tienen que ajustarse a unas cantidades muy determinadas. Ahora vamos a hacer los macarons con unas instrucciones muy precisas y al final del vídeo hago una relación de los factores críticos que determinan que los macarons salgan bien o mal. En este vídeo vamos a hacer solo las conchas. Para los rellenos que son menos problemáticos hay muchos vídeos en YouTube y si los suscriptores lo piden haré un vídeo específico para relleno de macarons. Pues vamos a la receta. Aquí tengo ya medidos todos los ingredientes que voy a necesitar. Siempre los mido por peso y con una balanza. Por un lado tengo bien mezclado 30 gramos de harina de almendra con 15 gramos de harina de arroz y 80 gramos de azúcar glass muy fino. Por otro lado tengo 35 gramos de clara de huevo a temperatura ambiente. Como digo, todo pesado en balanza y estas cantidades para una bandeja de horno, es decir, para hacer una docena de macarons. Un poco de azúcar normal para estabilizar las claras que voy a batir y opcionalmente colorante, a ser posible gel o sólido, no líquido. Tamizamos la mezcla de harina. Este paso no es imprescindible, pero si no lo hacemos, la cubierta del macaron no queda fina, queda como con granitos. Ponemos sobre un recipiente con agua hirviendo el bol donde vamos a batir las claras y las batimos a mano. Si tenemos un termómetro láser, batimos hasta que las claras alcancen los 50 grados centígrados y a continuación lo retiramos. Continuamos batiendo con la batidora puesta a velocidad baja hasta un punto en que se llama de pico duro, y es que al sacar la batidora de las claras los picos quedan como firmes, no se doblan. En ese momento, para estas cantidades añadimos una cucharadita de azúcar, una cucharadita pequeña de azúcar para estabilizar las claras y seguimos batiendo hasta que el batido quede como espuma de afeitar, es decir, consistente y con esa forma. Y en este momento, esto es opcional, añadimos el colorante. Como digo, el colorante debe ser gel o pasta, mejor que líquido, porque el líquido introduce mucho líquido, demasiado líquido en las claras montadas. Y llega el momento de añadir la mezcla de harina. Volvemos a tamizarla para que la cubierta del macaron quede suficientemente fina. Este es un proceso delicado. Se debe de hacer mezclando las harinas con las claras de huevo mediante una lengua de silicona con movimientos envolventes, como están viendo en el vídeo. En
este tramo no acelero el vídeo porque es conveniente que vean que los movimientos tienen que ser suaves para que quitemos la mínima cantidad posible de aire a las claras. Yo lo voy a hacer en 3 veces. De nuevo con movimientos envolventes. Y es importante que nos fijemos en la consistencia, porque como los ingredientes que yo utilizo probablemente son distintos que los que están utilizando ustedes, si no nos fijamos en la consistencia, puede que aunque los pesos de los ingredientes sean los mismos, no quede exactamente igual y por lo tanto arruinemos el proceso. ¿Ven cómo tiene que quedar la textura? Ni muy líquida ni muy consistente, y además tampoco este proceso de macarronaje tampoco debemos hacerlo excesivamente, solamente hasta que se integren perfectamente y queden bien integrados la mezcla de harina con las claras de huevo. Fíjense ustedes un poco en la consistencia, esto es fundamental para que luego los macarons nos resulten bien. Ponemos la mezcla en una manga pastelera. Y formo los macarons sobre papel de hornear, debajo del cual he puesto una plantilla con círculos de aproximadamente 2,5 a 3 centímetros. El objetivo de los círculos es que me queden los macarons uniformes. Aquí pueden de nuevo comprobar cómo tiene que ser aproximadamente la consistencia de la masa. Última fila. Retiro la plantilla y coloco los macarons sobre una bandeja del horno. Una vez sobre la bandeja del horno, pongo en la encimera un paño de cocina y golpeo contra la encimera los macarons para que si hubiera burbujas de aire desaparezcan. Y aquí llega otro momento complicado, que es el secado de los macarons. La mayoría de los vídeos nos dicen que los sequemos dejándolos reposar durante un tiempo. El problema es que si la temperatura no es la adecuada, tardan mucho en secar. Entonces yo lo seco directamente en el horno, es decir, lo seco al hornearlo, para lo cual precaliento el horno de 100 a 120 grados. Los tengo con el horno precalentado de 100 a 120 grados durante de 2,5 a 3 minutos. Después, sin sacarlos del horno, subo el horno hasta 150 grados y a los aproximadamente 8 minutos apago el horno, abro la puerta del horno ligeramente y los mantengo así durante otros 5 minutos. Y listo. Espero a que se enfríen y solamente una vez que estén ya fríos es cuando los despego del papel de hornear. Si intento despegarlos en caliente, probablemente rompa algunos. Bueno, pues los pongo, como están fríos ya, en una caja estanca y ahí los conservo hasta el relleno. Y aquí tenemos ya el resultado. Puede que usted siga al pie de la letra las instrucciones de este vídeo y finalmente no le salgan. En este caso, yo ahora les voy a dar unas recomendaciones para que usted tenga una idea de cómo ir cogiendo experiencia al hacer estas conchas de macaron y acaben saliéndoles perfectamente.
Primero, para que el macarón se forme es necesario que la masa esté húmeda y que la corteza del macarón esté seca. Sin estos requisitos, o el macarón no sube y no hace pie, por tanto, o si la corteza no está seca cuando le doy temperatura al horno, la corteza se rompe y el macarón tampoco sube y tampoco hace pie. Segundo, es importante batir bien las claras hasta el llamado pico duro, que es cuando al sacar la batidora el pico que queda en las claras o los picos que se quedan en las claras no se doblan, se quedan firmes. Es importante batir las claras en un recipiente de cristal o de metal, nunca de plástico, y que no caiga absolutamente nada de yema en la clara, porque entonces no seremos capaces de batirla al punto de nieve o al punto del pico duro. Los ingredientes siempre por peso, nunca por volumen. De todas formas, como los ingredientes pueden contener más o menos humedad, si ven que no les queda la consistencia que aparece en la foto aproximadamente, pues pueden modificar ligeramente los ingredientes. Jueguen principalmente con la harina de arroz. ¿Que queda demasiado denso la masa? Pues un poquito menos de harina de arroz. ¿Que queda demasiado líquida? Un poquito más de harina de arroz. Así hasta que consigan esta consistencia. Otra comprobación de que la consistencia de la masa es la correcta. La diferencia desde el momento de formarlo hasta el momento que los voy a meter al horno debe ser más o menos esta. Y por último, el secado y el horno. Yo antes secaba los macarons a temperatura ambiente, pero así es muy difícil que la corteza seque y que el macarón luego quede bien. Yo ahora simplemente lo seco directamente en el horno, para lo cual lo que hago es que precaliento el horno a una temperatura de 100 a 120 grados. Meto los macarons a esta temperatura durante de 2,5 a 3 minutos. Pasado este tiempo y sin sacar la bandeja del horno es cuando le pongo el horno a 150 grados. Como sé que es muy difícil controlar las temperaturas porque cada horno es un mundo, yo al final me acabé comprando un termómetro del horno y controlo así bien las temperaturas. Tengo un problema y es que mi horno está casi roto, la puerta no cierra bien y entonces la temperatura del horno no es exactamente uniforme, que sería también fundamental. Si la temperatura del horno no es uniforme, también ocurre o puede ocurrir que en algunos casos el macarón suba un poco más por un lado que por otro y se deforma un poquito. Pero yo creo que con estos puntos que les he dado, ustedes tienen que acabar haciendo perfectamente los macarons. Pues nada más, hasta la próxima receta.